Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 10 de la carta a los Hebreos. Continúa el tema del capítulo anterior. El apóstol Pablo está hablando sobre Cristo Jesús, su sacrificio, ese sacrificio que quita el pecado. Y él habla de varias cosas. El apóstol destaca la fe y la perseverancia en la vida cristiana. También habla sobre el sacrificio de Jesucristo y destaca que este sacrificio ha limpiado nuestros pecados de una vez y por todas, y que es diferente al sacrificio de los animales, de los machos cabríos, de los toros, de los corderos, porque esos animales, como lo menciona aquí el capítulo 10, no quitaban, dice el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso es lo que deja claro el apóstol Pablo aquí. Esas ofrendas, ese sistema no quitaba pecados, todo apuntaba, era sombra de Cristo Jesús, y es lo que deja en claro aquí el capítulo 10. Ya lo había mencionado en el capítulo anterior, pero una pincelada. Ahora en el capítulo 10 desglosa muy bien ese tema, dando a entender que el sacrificio de Cristo es el perfecto. También habla sobre la entrada al santuario. Pablo explica que gracias a ese sacrificio de Cristo Jesús, que es el sacrificio perfecto, hoy nosotros tenemos acceso al santuario celestial y podemos acercarnos a Dios con confianza. Y también menciona un tema muy importante y que es demasiado vital, la importancia de la comunidad. Pablo destaca esto. Habla sobre la importancia de la comunidad cristiana y la necesidad que nosotros tenemos de reunirnos y animarnos mutuamente. Por eso debemos prestarle mucha atención a lo que Dios nos dice aquí en su palabra. Leamos entonces Hebreos capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Muy bien, interesante esto. Esa ley era más bien limitada. Y una vez más enfatizo lo que mencioné el día anterior y en el capítulo 8 también lo mencioné. Esta ley a la cual se está refiriendo aquí el apóstol no puede ser los 10 mandamientos. Es que no es, porque en los 10 mandamientos no había sangre. En los 10 mandamientos no había un ritual. Simplemente eran decretos o son decretos. Porque esos 10 mandamientos son la ley de Dios. Pero aquí Pablo en Hebreos está hablando de la ley que fue dada al pueblo judío, la ley de Moisés. Esa es la ley judía, pero la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley perfecta de Dios no es solamente para los judíos, es para toda la humanidad, para todo el universo. Debe obedecer la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno. Ahora el apóstol dice, esa ley ceremonial, los ritos, los sacrificios, el ritual del santuario, todo eso que era sombra del verdadero, Él no puede hacer perfecto al que se presenta ante Él. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse, pues los que ya tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Él dice, entonces, si eso hiciese perfecto a la persona, solamente con necesidad de presentar un sacrificio ya, pero al hacerse repetidamente, cada año, y él lo enfatiza una vez más, al hacerse cada año y todos los días, recuerda que habían 2 oficios, o 2 servicios más bien, 2 servicios en el santuario. Uno era el tamid, o el continuo, que se hacía cada día. Uno en la mañana, a las 9 de la mañana, y otro a las 3 de la tarde. Era el primer servicio que se hacía. Y el segundo servicio que se hacía en el santuario era el Yom Kippur, o el día de la purificación, que era una vez al año. Estos 2 servicios todos los años continuamente se presentaban, uno todos los días y otro cada año, pero todos los años, todos los días debían estar constantes estos sacrificios, indicando que no eran perfectos, era una ley limitada, porque no podía ser perfecto a la persona que se presentaba ante él, porque no podía quitar los pecados del mundo. Pero Cristo Jesús, cuando se presentó, lo leímos el día anterior y aquí el capítulo 10 también lo menciona, se presentó una sola vez y para siempre.
Y ese sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, sí hace perfecto al que se acerca a Él, al que lo acepta. Y sí quita los pecados. De hecho, Juan el Bautista, y ya lo mencioné varias veces, Juan el Bautista, allí en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 29, cuando ve acercarse a Jesús, él menciona y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nótese bien el énfasis que hace el apóstol Juan el Bautista. Dice, él quita el pecado. Y él sabía que estaba hablando a personas que tenían muy bien claro el concepto del santuario y ellos ofrecían sacrificio y todo. Pero entonces el apóstol le dice, mira, esos sacrificios que nosotros presentábamos o que presentamos cada día no quitan los pecados, no nos hacen perfectos, porque nosotros debemos estar constantemente ofreciendo sacrificios. Pero este Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios, Él sí quita el pecado. Y a Él es a quien nosotros debemos seguir. Y todo el sistema ceremonial judío, todas las leyes ceremoniales, todo el sistema de sacrificios apuntan a este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Querido hermano, lo importante es Cristo Jesús. Confiar en Él, ir a Él, porque Él es el que hace perfecta nuestras vidas. Él es el que nos puede purificar, porque en ningún otro hay salvación, pues no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Y sigue mencionando todo esto el apóstol Pablo. Él destaca estos puntos importantes. Yo te invito para que leas el capítulo 10 completo, reflexiones en lo importante que es Cristo para nuestra vida y lo vital que es nosotros estar aferrados a Él, porque como Él mismo lo mencionó en Juan 15, separados de Él no podemos hacer nada. Vamos a saltar un momentico al versículo 19, mira lo que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gloria al Señor. Mira bien lo que dice. La carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, representa ese velo, el velo que dividía allí el lugar santo del lugar santísimo. Simbolizaban dos cosas. Uno, la separación triste, la separación dolorosa que hizo el pecado entre el hombre y Dios. Antes del pecado, Adán y Eva convivían con Dios, cara a cara lo veían, conversaban, no había nada que lo ocultara de sus rostros, ellos podían ver a Dios, pero una vez pecaron, fueron expulsados del huerto y de allí hasta el día de hoy hay un velo que nos divide y nos separa. Ese velo es el que estaba allí dividiendo el lugar santo y el lugar santísimo. Representaba eso, simbolizaba eso, la triste separación que hizo el pecado entre nosotros y Dios. Isaías 59:2 allí lo registra, esa separación tan terrible, tan triste. Pero también ese velo tiene otro significado y es la carne, la humanidad de Cristo que hizo velo nuestra humanidad. Ahora nosotros podemos tener libre acceso al lugar santísimo gracias a la humanidad, a la sangre de Cristo Jesús, es lo que menciona aquí el apóstol Pablo. Y la sierva del Señor en Mensajes Selectos, página 168 del año 1898 dice: este es el gran día de la expiación y nuestro abogado está de pie ante el Padre suplicando como nuestro intercesor. En vez de ataviarnos con las vestiduras de justicia propia, deberíamos ser hallados cada día humillándonos delante de Dios, confesando nuestros pecados individuales, buscando el perdón de nuestras transgresiones y cooperando con Cristo en la obra de preparar nuestras almas para que reflejen la imagen divina. A menos que entremos en el santuario de lo alto y nos unamos con Cristo en ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, seremos pesados en las balanzas del santuario y hallados faltos. Qué terrible entonces es buscar la salvación por nuestra propia cuenta, cuando Cristo hizo todo para proveernos esa salvación. Debemos entonces acobijarnos en Él, refugiarnos en Él. Por eso dice el texto bíblico, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí está, esa agua pura representa el bautismo.
debemos ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús, bautizados en su sangre. Y al ser bautizados, entonces debemos acercarnos a Cristo sinceramente. No puede haber nada en nosotros que intente ganar los méritos, como si nosotros tuviésemos algo para ser salvos. No merecemos nada. Lo único que merecíamos era la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23 y Romanos 3:23. Todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero en su gran misericordia, Dios y Cristo se entregaron. Dios entregó a su Hijo y Cristo se entregó a sí mismo para morir y poder rescatar nuestra vida. Por eso hoy nosotros debemos aceptar a Cristo y acercarnos al trono de la gracia por medio de la sangre de Cristo. Y mantengamos firme, dice el versículo 23, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Allí hay algo interesante. Primero, mantengamos firme esa fe, sin fluctuar, sin dudar, sin desmayar, firmes, mantenernos, acercarnos a Cristo. Y una vez que nos acerquemos a Cristo, entonces estemos allí firmes, no nos dejemos tambalear. El Salmo 62 lo refleja de una forma especial. El salmista David dice: en Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación, solamente Él es mi roca fuerte, es mi refugio, no resbalaré mucho. Nótese bien, no resbalaré mucho. Tal vez en algún momento tenga un tropiezo, pero Cristo será mi sostén y no fluctuaré en mi fe, me mantendré firme en esta fe. Recuerda también lo que dijo Jesús en Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que es importante, querido hermano, que mantengamos firme esa confianza, esa fe en Cristo Jesús. Y algo más, unámonos unos a otros. Fortalezcámonos unos a otros, incentivémonos al amor y a las buenas obras, todos unidos. Y algo importantísimo también, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Importantísimo. Y esto es para aquellos que dicen: no necesito ir a una iglesia, no necesito reunirme porque yo en mi casa hago las cosas buenas, ayudo al necesitado, doy ofrendas, doy limosnas, me porto bien y todo eso. Pero no es suficiente. Ahí estás diciendo que tú mismo vas a lograr la salvación por tu propia cuenta. Eso es lo que precisamente está aconsejando aquí el apóstol Pablo, que renunciemos a esa creencia, porque el único que nos puede hacer salvos es Cristo Jesús. Y debemos acercarnos a Él confiadamente, pero también ir a su casa, a su templo, a su iglesia, que Él ha establecido para que nos unamos nosotros y nos fortalezcamos. La Sierva de Dios de Mensajes Selectos, página 16 del año 1890 dice: los que no sienten la necesidad de buscar la reunión de los santos con la preciosa seguridad de que el Señor se reunirá con ellos, demuestran cuán livianamente aprecian la ayuda que Dios les ha proporcionado. Satanás continuamente obra para herir y envenenar el alma. Debemos respirar la atmósfera del cielo para contrarrestar sus esfuerzos. Individualmente debemos aferrarnos a Cristo y mantenernos aferrados a Él. Gloria al Señor. Ahí está todo, querido hermano. Entonces, acerquémonos a Cristo, acerquémonos a su templo, reunámonos, fortalezcamos nuestra fe para que nos mantengamos unidos unos a otros y así entonces podamos estar listos para aquel día que vendrá. Porque aún un poquito, dice el versículo 37, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Gloria al Señor. Qué mensaje tan poderoso, querido hermano. Cristo está a las puertas, está cercano, y nosotros debemos mantenernos firmes. Puede que hayas visto que los líderes de iglesia se han apartado. Los viste el sábado predicando tal vez a un hermano o a un líder o a un pastor incluso. Lo viste predicando el sábado y luego entre semana lo viste cometiendo un error terrible. Pero no por eso te vas a desanimar en la fe, porque tu fe debe fortalecerse en Cristo, no en el pastor, no en el anciano, no en el hermano. No, tiene que fortalecerse en Cristo, porque es Cristo tu sostén. Mantén firme la esperanza en Cristo Jesús. Y no retrocedas, dice, no retrocedas, no te alejes, no te apartes de la iglesia.
Y el versículo 39 hace un mensaje especial. El apóstol termina el capítulo diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria al Señor. ¡Qué mensaje tan poderoso! Y ahí está todo el mensaje, querido hermano. Mantén firme tu fe, aférrate a Cristo Jesús, reúnete con los santos en su iglesia, no te alejes de la iglesia del Señor, mantente firme, porque Cristo está a las puertas, y cuando Él venga, tú debes estar firme para que Él pueda llevarte a vivir por toda la eternidad. Hazlo y encontrarás un sendero seguro en Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!